¿Cómo andan? Bienvenidos, aquí estamos. Arranca el último programa de Punto de Partida, el último del 2025, porque por suerte en 2026 esto va a seguir y seguramente lo veamos ampliado en la programación. Así que para nosotros es una gran noticia. Cuando arrancamos, ¿cómo andas, Euge? ¿Bien? Muy bien, ¿Cómo por estás? suerte. Cuando arrancamos, ¿cuántos programas éramos? ¿Dos? Dos éramos. Dos. ¿Y el nuestro y el de Vico? ¿O el Y nuestro? fue octubre de 2024, así que el de Piropo Peronista. No, sí. Sí, el de los chicos de Piropos. Así y es. después terminamos Vico, nosotros, Davidovsky. Seba Davidovsky y el de Víctor. Ahí está. Hoy somos 4. Hoy somos 4. Bueno, la idea del año que viene es, bueno, después vamos a contar al final, pero 6/8, así que... Muy buen sí. número. Sí. Conductor panel o conductor columnista doble, no sé. Hay varias cositas que estamos... Pero va a estar bueno. Todo va por los carriles de los reels, chicos. El algoritmo es lo que está mandando. Es medio una porquería. A mí no soy muy fanático de que todo lo mande el algoritmo. Pero es cierto que cuando te viralizas con algo que pega, está bueno. Es una linda sensación. No Es sé, lindo. el otro día me pasó... No tiene que ver con este programa, pero no importa, lo cuento porque somos casi hermanos, porque ustedes saben que yo estoy en Infobae y voy y vengo. Pero lo de Tapia, Sí. que dice lo de la AFA, que en un día tuvo más de 3 millones de reproducciones, y me pasó que me habrán escrito mínimo 15, te juro, periodistas de canales de deportes, que yo sé que tienen información y no la pueden contar. Claro. Porque quieren viajar al Mundial el año que viene. Entonces, che, mira, te sumo este dato, che, te sumo este dato, che, te sumo este Es dato. espectacular cuando te empieza a pasar eso. Cuando Porque es... pegás algo que nadie puede contar y vos sí. Exacto, porque aparte es el tema del momento Tremendo. con la oportunidad de que Tremendo. justo... Y yo te diría ahí que en un momento había algo muy de... Si subís a las 6 de la tarde vas a tener más likes que si lo subís a las 3 de la tarde. Nah. No sé si es tanto de eso. Es como decir algo Ya que no corre. más o menos llame la atención. Sí. O entrevistar a alguien que sea justo en el momento en el que se está hablando del tema y que vos lo puedes contar y que el Y resto que no. el resto no. Y que el resto no. Y que el resto no. Y muchas veces lo contás vos y te lo pasó alguien que te dice, yo no lo puedo contar, pero yo soy muy Exacto. de eso. Si justo ese tema, digo, no, pará, acá esto no lo voy a poder. Te lo paso y contalo. Bueno, no importa, en fin. ¿Qué tenemos hoy? Yo tengo me quise quedar con una sola frase. No sé si viste el corte, lo mandaron al grupo, pero esperé que no lo hayas visto. No lo vi Bien. para sorprenderme al aire, como se debe. Por primera vez, por suerte nos están pasando muchas cosas en la agenda. No quiero seguir hablando de Andis todos los días. Por primera vez en mucho tiempo, creo que por primera vez desde que lo escucho hablar de esta manera. Macri habló de la sucesión. Él habla en una entrevista con Saúl, con Iglesias Cilia, una muy buena entrevista. Él habla de su padre, de Franco, lo cual a mí siempre me genera una cosa medio rara, porque él escribe de su padre, pero su padre, Sí. una relación re tóxica con el padre. Bueno, después con todo lo que pasó con los hermanos, ni hablar, hasta su hermano poniendo un libro que se llama Hermano. Es que cada vez que habla del padre es como que estás pensando en qué de todo esto es construido para no hacer notar que en realidad se llevaba muy mal y que Impresionante. la pasó muy mal Y la pasó muy con el mal. padre. Total. Bueno, y claramente no hubo una buena sucesión. Entonces le preguntan sobre su sucesión política, Larreta, Burgo y Burgo de Larreta. Escuchen a Macri porque es muy bueno esto. ¿Cómo crees que te fue a vos con ese trabajo de preparar un sucesor? No me fue bien. No me fue bien. Y me lo he planteado muchas veces. Pero mi analista me dice que no, que yo no tenía la culpa. Que yo he creído en las reglas de la sana competencia, de la democracia, la interna, todo eso, y no funcionaron. En este caso no funcionaron. Las dos personas que terminaron disputando una candidatura priorizaron su proyecto de poder al proyecto de transformación de la Argentina. Y eso la gente lo percibió. Que era más la ambición personal de ellos que el sueño que querían realizar, ¿no? Es maravilloso, ¿no? El psicólogo viendo esto diciendo, pero eso no es lo que quise decir. Para nada lo que quise decir, entendiste mal. Entendiste que era tu culpa y yo dije que un poco de culpa tenía porque eran tus hijos. No. Para mí dice dos cosas. Yo estoy de acuerdo en la última. Cuando dice la sociedad lo percibió, o sea, Larreta tenía una idea como muy personal de... Bueno, tenía su proyecto presidencial. Claro. Él era su proyecto presidencial. Sí, pero sí estoy de acuerdo con Macri cuando dice esto de, bueno, claramente no...
llegó a la urna, llegó un mensaje de vos vas por la tuya, no querés cambiar nada. No sé, es como que vos querés ser presidente, pero porque querés llegar a ser presidente. Después. Pero cuando dice mi terapeuta, dice que. Mi terapista dijo, ¿no? No dijo analista. Mi analista. Dice que no es mi culpa. Nah. Una de dos. Pará, yo tenía dos teorías. Una de dos. O ese analista está muy bien pago. Muy bien pago. Y es como un chat GPT que te dice, no, estás bien. Usted, señor Mauricio, tiene toda la razón del mundo. Exactamente. Pensé esa o lo que vos decías. Che, yo no dije eso. O entendió cualquier cosa. Mauricio, escúchame. ¿Por qué dice no ser responsable? Bueno, a ver, dos cosas. Creo que coincido con las dos. Uno, hay que ser psicólogo de Macri. Hay que ser psicólogo de Mauricio y no decir lo que quiere escuchar. No sé. Como que yo imagino que es un laburo dificilísimo. Te echa. Exacto. Y bueno, con Milei, imagínate, también. O con Karina. Bueno. También lo sería. De las pocas cosas que disfruté del presidente, del actual presidente este año. De las pocas cosas que le haya dicho a Macri hasta acá. O hace el mismo, lo mismo que con el padre, que cuando cuenta lo que le dice su psicólogo, en realidad lo cuenta como haciendo que se las sabe todas, ¿entendés? Como diciendo, estoy ocultando que en realidad mi psicólogo me dijo, no, vos no fuiste lo suficientemente líder. Es de tus hijos. Claro. Me imagino a Franco, me imagino a Macri en esa relación con Franco, que Franco le había dicho 1000 veces, ¿qué querés? Y bueno, no servís para esto. Exacto, no servís para esto, no tenés madera para esto. No tenés madera para esto. Y creó la capacidad de daño que tiene hoy Mauricio. Creo que queda claro, ¿no? La idea que tenemos con Eugenio Mauricio. No la hemos ocultado jamás. No, jamás. Bueno, bien. De Macri a... ¿Qué traías? Vamos a hablar del boom de Decathlon. ¿Querés hablar de los 20? Porque antes de los programas con Ramón decimos, hablamos de esto. Sí, pero para, yo te quería hacer una preguntita. Una cantidad de cosas. Porque después vamos al informe, porque ese informe va a quedar bueno. Te quiero preguntar por esto. Había un programa famoso de 20.000 millones de dólares. Ajá. Que se cortó, que no se cortó, que nunca existió. Y ahí es donde veo el archivo de Caputo y bueno, este gobierno tiene la enorme capacidad de decir y contradecirse en 15 días y que a todo el mundo le parezca natural. Es más, es algo que quizás tendría que haber preguntado en otra ocasión. Quiero ir al archivo de Caputo donde habla de el salvataje y de un nuevo swap. Mirá. ¿Vienen otros 20.000 millones, ministro? Vienen otros... A ver, estamos trabajando... Hay un swap de 20.000 millones. Sí. Y va a haber un préstamo efectivo de 20.000 millones. Millones y estamos trabajando en otra facilidad por otros 20.000 millones. Y ya lo dijo el secretario del... ¿Qué es con un pool de bancos, ministro? No puedo dar detalles porque sabés que mientras no es listo, pero... Si no puedes dar detalles es porque algo hay. El primer indicio, ¿no? A mí me mata Trebú, viste que... Mira para el costado. O sea, le quería dar él los detalles para que él diga sí o no. O sea, esa era la pero estrategia. Caputo dice ahí que estaba esa negociación. Claro, a ver, yo la información que tengo y por cómo viene la cosa, explico. Son 20.000 millones de swap, eso es una línea de crédito que la tenemos disponible, de hecho ya... En la apertura de los datos del Fondo de Estabilización Cambiaria que tiene el gobierno de Estados Unidos, se ha visto ya que se activó para pagarle al FMI y el propio Scott Bessent ha dicho si se activó el swap para recobrar los dólares que en su momento estuvieron a cambio de los pesos, ¿no? En su momento en la corrida cambiaria antes de las elecciones. Eso por un lado. Por el otro lado, es cierto que hubo una consulta cuando Caputo lo llama a Scott Bessent y le dice, necesito tu ayuda. Y Scott Bessent le dijo, tranquilo, tenés todo a disposición. Y lo hace esperar al lunes para decirle qué es lo que le iba a dar, que es el famoso tweet en el que le dice lo del swap, y en el medio hace Caputo lo de las retenciones y recordarán esa novela. Scott Bessent lo que hace es una consulta con los bancos de Wall Street, el Goldman Sachs, con el JP Morgan, con el Citibank, entre otros, los que estuvieron en algún momento en una operación de repo que se le dio a la Argentina, y le dice, bueno, si Argentina necesita más plata, ¿cuánto tienen ustedes para darle? Es decir, ¿cuánto podrían prestarle a cambio de... Los bancos le dicen, bueno, pero con una garantía, porque Argentina incumplió este acuerdo, incumplió este, le acaban de dar 20 millones del fondo, le estás dando vos una línea de swap. Y dijo, bueno, hay 20.000 millones de dólares más. Están ahí y están disponibles. Ahora,
Hay dos hipótesis, yo creo más una que otra por información y por algunas charlas que he tenido. La primera es que Caputo nunca lo fue a buscar y la otra es que lo fue a buscar y que no le salió. Y dijeron que no. Exacto. Pero que existió. Existió la consulta de parte de Bessent de decir hay 20 mil millones de dólares más para Argentina. Pongamos ahí el tweet, Yera, que este es el tweet que hace Caputo, es el corte 2, donde dice, nunca existió. Nunca le dice, cita un tweet de Feynman y dice, nunca hablamos con los bancos de un rescate ni de 20 mil millones. Es una operación más con la sola intención de generar confusión. Bueno, No ahí está mintiendo. Ok. Lisa y llanamente, porque lo vimos recién en la entrevista con Tebook, te dice, no hay detalles, estamos viendo, no me acuerdo exactamente las palabras, pero... Igual, viste que pasó y yo pensé que iba a generar un poco más de ruido. Hay un cambio de expectativa tal que... El cambio de expectativas es tan grande que no generó nada. De hecho, Riesgo País sigue estando en la zona de los 600. Digo, este tipo de marchas y contramarchas te pueden generar que un Riesgo País se te dispare puntos básicos de repente. Y no pasó. Y no sucedió porque está todo el mundo esperando reformas, está todo el mundo esperando la promesa de salir al mercado en enero, febrero, se habla de esas fechas más o menos. Cuando habla de salir al mercado voluntario de deuda es emitir un bono en dólares y que inversores voluntariamente en el mundo decían, bueno, vamos a tomar deuda argentina. Para eso tenés, o está esperando el gobierno, un Riesgo País de 400, 500 puntos básicos, está esperando la recompra de deuda. Al mismo tiempo, tanto el Fondo Monetario como varios ya en los mercados le están diciendo, bueno, pero empezá a acumular reservas porque esto no va a ser... Yo no quiero escuchar más economistas que pidan eso. ¿Viste cuando vos le decís a tu viejo, che, no, listo, basta, no lo reclame más? Estoy cansado de escuchar, no, porque tal economista advirtió que tenés que comprar reservas. El gobierno dice, no voy a comprar reservas. Pero bueno, es una discusión lógica. Claro, hoy tenés pero siento que quiero pasar a otra discusión. Bueno, está bien, pero para eso entonces el gobierno tiene que decir, compramos reserva ahora, la hacemos emitiendo plata o no lo hacemos, o seguimos comprando el tesoro se está quedando sin plata, tiene que renegociar vencimientos ahora de la deuda en pesos, digo, no es tan simple, digo, es todo en su complejidad. Bien, y en el medio de esto hay un furor por un local, que van a ser muchos. Yo quiero plantear la siguiente pregunta, a ver si ustedes me siguen y vamos a explorar las posibles respuestas. Estamos hablando de Decathlon, este multimarca de ropa no solo deportiva, sino deportiva específica para trekking, hiking, quienes hacen snowboard, quienes hacen, bueno, distintos deportes, como ropa muy específica que quizás necesita unas ciertas características la ropa que compran. Y es famosa en todo el mundo porque en todo el mundo suele tener buenos precios o precios competitivos respecto de las marcas más importantes. Un Nike, un Adidas, por ejemplo, para nombrar dos de las que son más conocidas. Finalmente llega a Argentina, llega con su primer local en Vicente López y decís, bueno, genial, vamos a tener ropa barata, deportiva en Argentina, cosa que es muy difícil en Argentina. Generalmente la ropa es bastante cara a comparación de otros países. Pero llega con hasta un 178% de precios más caros que en países vecinos como Brasil y como Uruguay. Tenemos una comparación de algunos precios. Esto es un informe que hace la Fundación Proteger y ahora te cuento por qué compara con estos dos países en particular. Por ejemplo, medias trekking de Quechua, $30 en Uruguay, $15 en Brasil, $35 en Argentina. Ok. $14 una remera fitness transpirable. ¿Cómo? Ahí estamos igual que Uruguay. Ahí estamos igual. 14 Uruguay, 9 Brasil, 14 Argentina. Bien. Pero mira, las zapatillas de running. Kalenji es la marca. Sí. $46 Uruguay. $50 Brasil. 128 Argentina. Hasta un 178% de diferencia en términos de precios con estos dos países que son a la vez sociocomerciales. ¿Y por qué? Y que tienen al mismo tiempo casi el mismo arancel de importación que Argentina. Porque si vos decís, bueno, si tiene menos arancel de importación, no, 20 tiene Argentina, 20 tiene Uruguay, 35 tiene Brasil. Brasil tiene más arancel y sin embargo más barato. Y sin embargo más barato. ¿Y qué pasó en el medio? Así es. En el medio primero podemos hablar de qué es lo que suma. Alquileres más caros,
transporte y logística más caro, impuestos en Argentina propios, locales, más caros. Sobre todo tiene que ver con eso, tasas de interés elevadas en dólares también. Es decir, tenés muchas cosas que hacen que en Argentina algo que es más competitivo en términos con sus propios competidores, ¿no? En los mismos países en el mundo, en Argentina termina siendo más caro. Sin embargo, de todo eso, sin embargo, cuando abrió el local, hace 2 semanas abrió recién el local en Vicente López. Como tiene que ser. Colas de personas. Sí. 10.000 ¿Por qué te personas sorprende? haciendo colas. No me sorprende. El tema es, pensemos lo siguiente. Venimos hablando de caída del consumo. Caída del consumo masivo, caída de ventas minoristas, por ejemplo, de la CAME. Todos los meses el rubro textil, porque decís, bueno, vamos por rubro. El rubro textil Bueno, pero el rubro textil está derrumbándose. Bueno, y ¿A vos entonces, te sorprende que con boom de consumo? Pero para mí porque pueden convivir 2 países. Bueno, empezamos a hablar de eso. Convive uno que está endeudado y compra por el Black Monday, el Black Friday, y el Black Week y el Black lo que quieras, papel higiénico. Y está el que está en Decathlon para comprar medias importadas. Bueno, así es. Entonces, digo, también ahí tenemos el factor FOMO, podemos decirle. Sí, recontra. FOMO, Fear of Missing Out, en inglés, que es no quedarse afuera. Y che, está Decathlon en Argentina. Escuché que mi prima que viajó a Brasil me dijo, che, hay unas cosas hermosas, me trajo la mochilita quechua que está buenísima y que es re bonita y es re barata, divina. Tengo que ir a ver qué hay. Y cuando vas, decís, estos precios... Es impagable. Es impagable, pero al mismo tiempo decís, che, pero una mochilita Nike, ¿cuánto está? Y está más cara, y decís, bueno, estoy pagando esto carísimo, bueno, lo voy a comprar igual, ¿no? Siempre viste que el argentino cuando consume esas cosas que saben que son carísimas, dice, no, pero lo encontré en oferta. Mentira. Es una oferta que no tiene relación. Mentira. Eso por un lado. Mentira, completamente. Yo se lo hago a Vicky con un tema de... Cuando me pregunta... ¿Cuánto pagas por mes de fútbol? De River y el pack y toda la bola. Digo, no, es una boludez. El gastito. 30 lucas por mes. Bueno, también podemos pensar... 6 veces más. También podemos pensar en, no sé, hablo de mi segmento poblacional, ¿no? 30 años. Voy a llorar, pero casi 30 años. 39, entre 20 y 30, ponele. Que dice, comprarme una casa es... Imposible. Entonces voy a ver Oasis. Exacto. Y gasto 180 lucas en un recital. Entonces voy a hacer gastos que me den felicidad instantánea en este momento. Lo voy a hacer. Dopamina total. Exacto. Y las zapatillitas que tengo para ir a correr, por ejemplo. En el medio, datos para sustentar todo esto que estamos diciendo un poquito. ¿Vas a tirar datos? Obvio. Es un montón. Para un streaming tirar un dato es un montón. Es un montón. Hablamos de ingreso disponible, por ejemplo, que es todo lo que te queda después de pagar gastos fijos, luz, agua, alquiler, lo que sea. El ingreso disponible viene cayendo. Pero en octubre, si querés, o hasta octubre, podemos decir que empezó como a decir, bueno, ¿cuánto? No caer tanto. ¿Cuánto queda en promedio? Cae, pero no tanto. Para gastar. Informe de Empiria, promedio del AMBA cayó 0,6% mensual. Sigue estando por debajo de los niveles de noviembre de 2023, un 3,8%, pero está 6,8% por encima de septiembre de 2024. ¿Hay valor de guita nominal? ¿De cuánto No hay valor queda? de guita, pero sí me interesa nombrar esto. El 40% de estos mismos encuestados que tiene esta encuesta de Empiria, de los bajos ingresos, o sea, del segmento de bajos ingresos, el 40% usa sus ahorros para llegar a fin de mes. El otro 40% es de la clase media, pero en niveles altos no usan tanto los ahorros para eso. Entonces, si vamos a hablar de ingreso disponible, se achica el ingreso disponible de las clases bajas y medias, y el ingreso disponible alto no se achica tanto. Entonces decís, bueno, capaz hay un segmento de la población que sí está pudiendo acceder. Vos no usás ahorros para llegar a fin de mes, vos no tenés hijos. No tengo hijos. Yo una sola vez me pasó durante 4 o 5 meses usar ahorros para llegar a fin de mes, hace no mucho tiempo. Es la cosa más desesperante que viví en mi vida. Y sí, porque decís, me estoy quedando sin todos los meses vas al frasquito donde vos creías que ahorrabas, y cuando haces así, quedan 6. Así es. Quedan 4. Es desesperante. Y ahí salís a buscar cualquier laburo de porquería y agarrás lo marginal. En fin. Por suerte ya no me pasa. Hace bastante tiempo. Pero bueno, en fin. Lindo, me gustó Vamos con un tono amable. Vamos. Hasta la plata, llegar al fin de mes. Vamos, breve corte y arrancamos con las entrevistas. Primero tenemos a Berti Venegas Lynch, diputada nacional de la Libertad Avanza. Dale.
Gracias por esperarnos. Acá seguimos en Punto de Partida y hoy tenemos un programa que va a ir picado, como nos gusta hacer siempre, más allá de los informes que hacemos con Eugeo, por donde arrancamos en el cierre de fin de año, de un país que es como que, ¿no? De golpe estamos como... Tranqui. Estabilidad. Tranqui 120. Sí, ganamos tiempo como país. Como Más país allá- ganamos tiempo. Como país ganamos tiempo. Después veremos si se hacen los deberes que hay que hacer. Y para entender esos deberes hay una comisión que parece muy abstracto, pero es muy importante, que es la Comisión de Presupuesto. En estos momentos, el país y todas las provincias están definiendo quizás uno de los temas más importantes para el año que viene, que es en qué vamos a gastar los recursos y de qué manera vamos a tributar los ingresos para después llevarlos adelante. Es muy importante. Y si bien pasa desapercibido en negociaciones políticas, donde vemos, bueno, Santilli viaja, entonces se reunió con el gobernador y hay 2 votos más, 2 votos menos, adentro, en una maraña de artículos, se define tanto para esta provincia, tanto para esta área, tanto para acá, tanto para allá, y también lo impositivo. O sea, es muy importante. Al que le gusta la política y la economía es como un mes muy interesante para escuchar a las voces. Y en esa comisión hay alguien que accidentalmente, digo yo, cayó en la presidencia, porque era para José Luis Espert, hasta que José Luis Espert afuera, y entró en escena, ya irrumpiendo de manera mucho más preponderante, Alberto Berti Venegas Lynch, diputado nacional que está con nosotros. ¿Cómo andas, Berti? Gracias, Ramón. Te digo Berti porque no sé. Sí. siempre- Nadie me conoce por Alberto, nadie me dice Alberto. No me doy vuelta en la calle si alguien dice Y Alberto. además te digo Alberto Tiburcio. Me gusta más Tiburcio. ¿Tiburcio? ¿Más Tiburcio que Alberto? Sí, Fuerte. Alberto. Igual, Alberto es de la tradición familiar, mi abuelo, papá. Mi hermano y así mi que, viejo se llaman Alberto. Sí. Fuerte, ¿eh? Y Alberto es fuerte. Es fuerte. Y lograste Berti y no Beto. Beto le decían a mi Beto es un abuelo. montón. Algunos me dicen Tibur. No, Amigos míos de Tiburcio. Tiburcio también es familiar por Tiburcio Venegas. Ok. Gobernador de Mendoza fue. Tiburcio Venegas. Hay calles, Tiburcio Venegas. Fue fundador de la bodegas Trapiche. Mira. Era Venegas Hermanos. Y si se acuerdan el logo viejo de Trapiche, que era una T, ¿Sí? y en el tallo cruzaba así Cruzaba una B. una B. Tiburcio Venegas y bodegas Trapiche. ¿Y todos se- relacionados? Y se vendió en la década del 70 a Peñaflor, Ok. la marca. Sí, claro, raza. Un emprendedor con un chileno que trajeron un montón de cepas de Europa, 1883. ¿Imaginabas que, decime cuántos años atrás, Berti Venegas Lynch, diputado, y tu hermano senador Sí, de una la locura Nación? total. ¿Eh? Sí, años, muy poquito atrás, impensado, pero solo lo hago por quien es como mi padrino político. Digamos que estoy dentro del paraguas de Javier, que tiene valores personales intachables, que le hace falta mucho a la política, condición absolutamente necesaria pero no suficiente. Trae lo otro, que son las convicciones y todo lo que mamé yo de chico. De hecho, cuando lo veía en Intratables, lo llamaba papá y le decía, ¿estás escuchando a este tipo? Está citando a Mises, a Hayek, una locura total. Sí, ya me junté con él, en fin, hemos cruzado libros. Y ahí empezó la historia un poco del vínculo con Javier. Cuando me pide participar en la política, primero me pide en 2021, Sí. que para mí fue un primer shock, que le dije que no, después me quedé pensando, digo, pero si este tipo que tiene que ser que lo proyecta en el futuro a una cosa nacional, necesita, imagínate, la construcción nacional, provincial, eventualmente, con tiempo, ¿no? Pero municipal, si no lo acompaño yo, que en las ideas somos los más cercanos que estamos, y no le puedo decir que no. Así que hablé con él, ya había pasado el tema de 2021, las listas y todo. Me dijo, Sí. bueno, hablemos para 2023. Un día me llamó y me dijo, ¿cómo te ves primero en la lista de Provincia de Buenos Aires? Primero. Que no sabía ni qué significación tenía. Después me di cuenta que todo el mundo se saca los ojos por esas cosas, si cuenta, si entra, si no entra. Me Yo le estás dije, mintiendo. No, me estás jodiendo que no sabías. O sea, cero. ok. No sabía la relevancia de ser primero. Después me doy cuenta en la Claro. cosa política. Es decir, Sí. donde quiera, Javier. Es más, le dije, todavía no hay que presentar listas. Yo no muevo la aguja, no me conoce nadie sino a través tuyo. Vos me estás trasladando Claro. tu capital político. Si de acá a presentar la lista vos ves que hay un tipo que te mueve la lista y todo, poneme 5, 17 o 35 que no voy a entrar y usa mi nombre. Ah, tranquilo, me dijo, tranquilo. Bueno, llegó presentación a las listas y ahí fui como primer candidato. Y honrado, por supuesto, que me haya hecho parte de esta revolución que está haciendo. ¿Qué fue lo mejor y lo peor que te encontraste en la Cámara de Diputados? Empiezo por lo peor, que es más Dale. fácil. Es la organización por la que he pasado yo, que vengo del sector privado, pero la organización
no conozco otra tan ineficiente que reúne una especie de... ¿Viste con la campana de los Simpsons? Ese capítulo le pone una especie de campana de cristal y quedan todos ahí adentro. Bueno, una campana de irrealidad que viven en códigos insólitos y fuera de este mundo, de despilfarro, de no consideración de lo que es la restricción presupuestaria, ni siquiera el manejo de los tiempos. Un show que creo que si se apaga la televisión muchas cosas se resuelven en 15 minutos. Todo el mundo hablando a su gobernador de cosas que no se están tratando. Es un delirio total y eso lo paga el contribuyente. Desde el café, la luz que ves en el recinto, unos reflectores que podés jugar ahí el US Open adentro. Están 30 horas prendida la luz hablando de imbecilidades en general. Y la construcción que yo veo es que es el paradigma del legislador que tiene en la cabeza que tiene que controlar y grabar cada paso del ciudadano. Cuando en realidad yo siempre aspiro a ser parte de algo que con tiempo lleve esto a lo que era el Congreso de 1900, que venían políticos y académicos de Europa a revisar las actas de los debates por la excelencia que tienen los debates. Seguramente también con efervescencias en el debate y demás, no lo que es ahora, que es una especie de tribuna del ascenso, pero era una cosa prestigiosa y no necesariamente compartían ideas, pero el debate era sofisticado. Estamos discutiendo una cosa tan básica del Zócalo, muy, muy bajo y paupérrimo, me parece. Los que entraron por el lado libertario tampoco aportaron mucho. Lemoyne, Pagano, digamos. A mí Lilia me parece una excelente comunicadora, tiene muchísimo contenido. Hay cosas que son la forma de ella que no son propias mías, pero todos somos distintos. Hay cosas que por ahí en la cámara yo no haría y por ahí le digo. Y, bueno, cada uno se maneja como quiere, pero me parece que es un... Sí. Es una diputada que no quisiera perder por nada del mundo, ¿no? Me parece. Pagano es distinto. Pagano creo que entró segunda conmigo. Y bueno, la verdad que entré en contacto con ella cuando me llamó y me dijo... Hablé con Javier y me dice, ¿con quién me junto en la política? Soy nuevo en esto. Y Javier le dijo con Berti. Entonces, por eso te estoy llamando. Le digo, bueno, yo también soy nuevo. Vamos juntos de la mano analizando todo esto. Por supuesto, revisemos reglamentos y distintas cosas, que lo más importante es el contenido. Eso es lo que yo hago mucho foco. El reglamento creo que en el camino uno va sabiendo. Hay gente que le interesa más. Tipo Nadia Márquez, que estaba con nosotros, ahora está como senadora, que le encanta estudiar el artículo. Bueno, necesitas gente de esa. Yo soy más de la parte... filosófica, que creo que también la mayor parte de los diputados, viste que ves el track record y votan distintas cosas, distintas formas en el mismo sentido, entonces simplemente son mercenarios del voto y cómo llegan a la próxima estación política más rápido y entonces están de espalda a la gente y es la política hablándole a la política. Y lo bueno, nada, entré en una buena relación con Marcela a la noche, hablando de los perros. Le veías sentido y prudencia, sentido común en algunas cosas políticas, en cosas personales. Y después tuvo algún gesto sin mayor importancia que me llamó la atención. Después se agravó cuando renunció a comisiones que les habían dado y no estuvo en el tratamiento de la ley bases. No dio quórum cuando se trató en el recinto. Apareció después para votar, pero no dio quórum. Y ahí empecé a perder obviamente el vínculo. Yo la llamé y le dije, ¿pero por qué renunciaste a las comisiones? Bueno, porque le están dando comisiones a gente que no es cercana a Javier, pero si te están dando a vos, creo que le dieron presupuesto, asuntos constitucionales, las dos más importantes, y te consideras propia de Javier, ¿cómo las renuncias? Si estás dejando justamente el espacio, no entiendo bien. Bueno, ella quería la comisión de presupuesto, básicamente, y la presidencia. Y después lo del juicio político fue un papelón espantoso, porque era una cosa muy, muy jodida ahí, muy jodida. Muy jodida, y bueno, después, digamos, el resultado... Está a la vista con esto que es coherencia, se llaman encima, coherencia, con K. ¿Y qué fue lo bueno que encontraste? Si encontrás. Lo bueno el cambio que veo que en muy poquito tiempo Javier se decidió meter a la política, en un año fue diputado, no termina su mandato de diputado porque es presidente. La aceleración que tuvo después ver con distintos matices, como apuntaste vos, incluso con los papelones que hemos tenido de Pagano, Arrieta y demás, por una construcción de 2023 que no teníamos sello político, eso implica concesiones. Sí. Yo creo que la gente ahora en 2025 que entró es mejor que nosotros, en 2027 será mejor, y esa es la forma también que se purifique la política adentro y afuera en el Congreso, me parece una cosa constructiva. Así que no, es ver eso, es ver, por ejemplo, lo que te digo, el otro día nos juntamos todos diputados y senadores en función, y los electos en Casa Rosada, nos dio una charla Javier, después habló Patricia Bullrich y Martín Benem,
y veía la cantidad de gente que era. Decía, qué gana de ver esto así como la formita que tiene, es espectacular. ¿Cómo creció? Increíble, increíble. La velocidad que imprimió Javier en la batalla cultural, que como digo yo, la batalla cultural en la política no la aplicás, nadie vota algo que no entiende. Entonces nosotros en la política te diría que somos como el 9, que está esperando que recuperen en el medio la pelota, avancen 3/4 y tiren el centro para meter los goles. Porque en la batalla cultural, que es lo que hacemos fuera de la política, es la construcción de la opinión pública. Entonces después la política aplica lo políticamente posible. De todos modos, para un tratamiento de algo tan importante como es el presupuesto, igual van a necesitar aliados, más allá, no pueden solo con los propios, más allá de que el 10 de diciembre sí crece mucho la nómina de legisladores que tienen. ¿Qué es lo que van a intentar, o con qué van a intentar que justamente los aliados busquen acompañarlos con el voto, en el dictamen? ¿Qué van a cambiar el presupuesto? Porque lo tienen que presentar todo de cero ahora. Entiendo. Exacto, vence el dictamen y convocaremos una reunión de presupuesto ya para seguramente firmar dictamen, porque las informativas ya hicimos y básicamente en la misma línea. Y bueno, yo digo, no necesitamos estar todos en fila violeta, digamos. De hecho, el PRO nos ha acompañado 2024 en las elecciones, con la fiscalización, si vamos bien atrás. El PRO nos ha dado una mano muy importante, después en pulir la ley bases, todo 2024 fue muy positivo. Y 2025, bueno, hubo algunas divisiones del PRO que sí que no, los fuertes, que algunos incluso se han pasado a la Libertad Avanza, pero los que quedan igual creo que comulgan en un principio tan general como que hay que sacar el peso del Estado a la gente. No podemos... En el sector privado, la gente que trabaja, que el 60% de lo que hace todo el día se lo arranca el Estado para mantener políticos. No hay ninguna sociedad que subsista así. Papá, dice en chiste, decía hace muchos años también, y sigue siendo su aplicación en las décadas pasadas, que de la misma forma que hay un milagro japonés y un milagro alemán, hay un milagro argentino, es como diablos sobrevivimos, decía él. Y es cierto, básicamente. Entonces, creo que la Argentina está llena de oportunidades y creo que se resiste a caer porque es un motor fenomenal a pesar de la bota del Estado. Entonces, si liberamos eso, creo que no nos para nadie, está lleno de oportunidades, pero claro, veías un dólar acá y si escuchabas el motor V8 de la aspiradora fiscal metiéndote en el bolsillo del inversor, y dices, flaco, me voy a otro lugar más razonable, estos son unos micos. Esa es la historia argentina, lamentablemente. Hablaste del PRO recién. Quiero que escuchemos, ahí tenés auriculares. Sí. Cuando habló María Eugenia Vidal, es muy interesante porque habla del apoyo a Milei, pero habla de la palabra sometimiento. Escuchemos la Vidal de lo que está planteando el PRO, mirá. Que este presidente le vaya bien, porque si le va bien este presidente le va bien a la Argentina, pero eso no significa, eso no es igual a sometimiento, eso no es igual a cooptación, eso no es igual al silencio cuando no estás de acuerdo, porque creo que cuando estás en el poder, el silencio te hace daño. Claro. Creo que justamente lo que te ayuda es que cuando te equivocás, alguien te lo marque o te lo diga, no desde la postura kirchnerista, con el afán de hacerte daño, de que te vaya mal, de que tu gobierno fracase, sino con el afán de hacerlo mejor para el país. ¿Qué pensás de esto? A ver. No, me parece bien. Nadie pretende ninguna cooptación de nada ni una cosa militar. Justamente el liberalismo es la antítesis de eso. Por eso muchas veces me dicen, vos sos leal a Javier, por eso tal o cual cosa. No soy leal a Javier, soy leal a mí mismo. Y creo que por eso Javier me ha elegido. Y la independencia de criterios suma, me parece, es importante. Puertas adentro, una cosa es ser orgánico, que eso lo he mamado del sector privado. Ser orgánico, una estructura corporativa, sos orgánico. Tenés un jefe, tenés una línea, tenés una estrategia, ir en línea con eso. Muchas veces que no hemos demostrado eso en el espacio, ¿no? Empezando por presidente y vice, ¿no? Digo, empezando por la fórmula. Empezando por vice, diría, Arrancamos. porque el presidente siempre... Bueno, era una relación de dos personas. Está bien, presidente está por encima del vice. Si ves no por la autoridad, pero si vos ves los gestos, yendo a la cosa de Vicky Villarroel, vos ves los gestos como de ir con una agenda personal propia, política. Digamos, yo también lo veo como una cosa corporativa. Vos tenés el gerente y el subgerente. El subgerente siempre hace reuniones de staff y es el subgerente decir cómo puedo ayudar para que tu gestión sea buena. Y de hecho empezaron así, hacían reuniones y la integraban en el gabinete y todo. Claro, pero había un acuerdo en seguridad y defensa que le dijeron, ahora para
Si a mí me dicen, Berti, ahora me dicen, Berti, no vas más a presupuesto, que me empieza a patalear. Yo a Martín siempre le digo, las 2 veces que me dijo de juicio político y presupuesto, decir, Berti, ¿cómo te ves presidiendo la comisión tal o cual? No me preguntes eso, Martín, poneme. Yo lo único que te voy a vetar el asunto es si creo que te voy a crear un problema porque no me siento capaz de hacer algo así y el output que te voy a dar no va a ser bueno. Si no, decime lo mismo ahora, la conformación de comisiones. ¿Qué comisiones te gustaría integrar? Vos sabés que me interesa el derecho y la economía. Después, si tengo que ir a deportes o a la mujer, voy a tratar de sacarle el mayor provecho ahí en lo que represente. Porque incluso en años pasados, siendo minoría, el tema por el sistema DONT, los pins que tenés de representación, incluso de presidencias, que creo que eran 8, de 46 comisiones, eso te tenés que dejar al jefe de bloque, a Martín Menem. No puede estar, yo quiero, porque no sé qué cosa es la energía, y no importa un bledo. Esa es la visión que tengo yo, me parece, la cosa más orgánica y responder a una estrategia. ¿Y qué crees que le faltó al gobierno este año? O por lo menos en la gestión de Milei. Digo, porque... ¿Qué le faltó? Sí. Bancas. Le faltó bancas. Bueno, gobernaron por decreto. Gobernaron por decreto. Y bueno, es una herramienta constitucional. Así todo, siempre, o sea, 2025 fue el año de la destrucción del Congreso a todo lo que venía y tenía que validar el Poder Legislativo que venía del Ejecutivo. Pero por ejemplo, en discapacidad avanzaron, se vetó, se volvió a avanzar y el gobierno no cumple la ley de discapacidad. No tengo recuerdo ahora de qué ley la puedo buscar, pero hay una ley que te dice que tenés una causa penal si avanzás con eso. Si no tenés lo del fondeo. Que el gobierno dijo que lo iba a solucionar. Digo, ¿qué iba a solucionar? El tema del presupuesto de discapacidad. Pero espera, de hecho hizo un movimiento con el tema de discapacidad, después de las elecciones. Sí, hoy vamos a entrevistar a alguien que está en el área y nos está diciendo lo único que no está haciendo es cumpliendo la ley. Vos lo que cuando aumenta... Tengo la referencia ahí, hay 2 leyes, no me acuerdo cuáles eran. Una que te dice que cuando vos estás aumentando un presupuesto del legislativo tenés que decir, bueno, lo saco. Y poder reasignar partidas. Por supuesto, haceme la propuesta de qué. ¿Qué sacás? Es lo que dijo Javier. Javier cuando presentó esto, incluso cuando vino el Congreso, que todos pataleaban y todo, cuando asumió de espaldas al Congreso, es una tradición de muchos países que está buenísima, le habla a la gente, pero después cuando presentó el presupuesto que va a la Cámara, ahí dijo... Hagan lo que quieran ahí, en definitiva. No es una cuestión de que este presupuesto tiene que salir con filas y columnas, como está hecho. Dígame dónde saco. Los recursos son escasos, las necesidades son ilimitadas, y más en un naufragio kirchnerista que estamos repartiendo salvavidas. Entonces, si me decís que por ahí está alguien tragando agua salada, bueno, ¿de dónde sacamos otra cosa? Ese es el punto que no se hizo. Pero... Y ahí, si lees ese artículo, es el artículo 5, no me acuerdo cuál es la ley, te detalla el tema. También el funcionario que procede en este sentido puede tener consecuencias penales. Pero después, por ejemplo, ¿cómo lo ves sostenible esto? Porque de repente, como decíamos recién, para incluso tratar el presupuesto necesitas aliados, necesitas alguien que vote con vos porque no tenés la mayoría automática. Sí. ¿Cómo lo sostenés un año más, por ejemplo, que con la misma lógica, gobernando por decreto, cuando, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional te pide que tengas algún tipo de connivencia política? No me consta eso, lo repiten bastante, esta cuestión que te exige el fondo, qué sé yo, no, a mí no me consta esto, pero de cualquier manera, vos viniste acá para algo, o sea, nos metimos en el sector privado y toda la política para algo. Una de las cosas básicas es no gastar más de lo que se tiene, lo que pasa con todos nosotros en nuestra vida particular. Y lo que ha pasado, que siempre le aprobaban los presupuestos a gobiernos anteriores, era por acá con déficit. Entonces eran todos los favores políticos que me da el gobernador, yo le hago un favor, viene el gobernador con su avión generalmente sanitario a Casa Rosada a pedir favores, entonces yo tengo comprada la provincia y el favor del gobernador porque le doy. ¿Y cómo lo pago? ¿De mi bolsillo? No, lo pago con inflación, lo pago con deuda, lo pago con más impuestos. Entonces eso se terminó cuando cambia el paradigma, es decir, la cosa tan básica. Gente especialista en presupuesto me decía, no escuchamos el término acá, equilibrio fiscal, o superávit fiscal, no sabíamos qué quería decir, te juro. Entonces,
una cosa tan elemental, tan básica, bueno, crea un cambio de paradigma insólito. De la misma forma que a Javier le decían es antisistema, pero te agarras la cabeza y decís, pero antisistema lo estamos viviendo ahora. Volver a la Constitución y los principios básicos de que hizo la Argentina grande en 1800, a fines de 1800 y principios de 1900, es porque teníamos un Estado chico, razonable, y todo parte, y yo le digo a tu audiencia, que en las reuniones sociales, que muchas veces estas cosas salen, discusiones y todo, viste que hay contrapuntos. Cuando parás la pelota y decís, bueno, pará, ¿qué crees que tiene que hacer el Estado? ¿Cuál es la función del Estado? Eso creo que es un mojón que te marca la diferencia. Entonces cuando me decís, el Estado me tiene que hacer feliz, y bueno, ahora entiendo tu posición, porque pretendés perder libertades, derechos y que te metan la mano en el bolsillo porque te hagan feliz, el gobierno no va a ponerlo de su propio recursos. ¿Qué tiene que hacer en tu proteger lógica? derechos, impartir justicia, en el marco de la democracia. Yo no creo en el Estado. Filosóficamente no creo en el Estado. No tiene que existir, igual que Javier. No tiene que existir directamente. Les recomiendo a la audiencia, a ustedes particularmente, el ejercicio que es leer tipos como Rothbard, Walter Block, tipos que no creen en el Estado, que lo bueno que tienen desde el punto de vista conceptual. Después, pues, algunas cosas coinciden o no, incluso yo en lo particular. Pero el ejercicio de decir, che, para el Estado mínimo, no te digo el socialismo, ya otro nivel de Estado, pero mismo el Estado, el minarquismo, un Estado mínimo, ¿cuál es? Tiene la misma naturaleza que por ahí el socialismo o el Estado presente, porque la naturaleza es ir a sacar recursos coactivamente para financiar algo, mucho o poco, en este caso poco, pero tiene la misma naturaleza. ¿Pero qué le dejamos? A ver, dejamos seguridad, educación. En tu idea. En mi idea nada, pero te estoy hablando desde el punto de vista filosófico. En el marco de la democracia es lo que tratamos de hacer un downsizing fenomenal, porque lo hemos dejado a los políticos que se hablen entre sí para crear, digamos, la dimensión del Estado. Y lo ves en la Cámara. Che, una comisión de tal cosa es importante. Entonces, entre los políticos, sí, por supuesto. Y acá tenemos que tener oficinas y más secretarias y viaje de turismo político, porque en Dinamarca hacen algo parecido, vamos todos, y es todo gasto del contribuyente. Entonces, si los dejás, se desbocan. A diferencia del sector privado, que vos sos gerente y empezás a crear estructura y todo, la tenés que justificar. Y llega a fin de año y no cobrás el bono y te echan a patadas en el traste porque tenés una cosa sobredimensionada que no la puedes financiar. En el Estado sí, pasan los años y los presupuestos con déficit fiscal y nadie dice nada. Ahora, si la persona está dentro de la libertad avanza, pero vivió toda la vida el Estado, está todo bien. Vos lo que te importa es que acompañe el proyecto del presidente. ¿Cómo es eso? Patricia Bullrich. Sí. Vive del Estado desde que yo nací. Entonces, si a mí me decís, yo siempre doy el mismo ejemplo, si a mí me decís que Máximo Kirchner quiere cerrar el Banco Central y bajar impuestos, voy a apoyar el proyecto. No resuelvo el tema por las caras, por su tradición, sino por la... Es donde está parado, obviamente tenés que saber el quién es quién, probablemente eso no pase con Máximo Kirchner. Ojalá pasara, se golpea la cabeza y de golpe se hace liberal, fenómeno, claro, lo voy a apoyar. Vos sabés que estás jugando con aliados muchas veces que sabés que cuando cambia el viento, totalmente. Sabés que pueden cambiar. En la política, sí, en la política vos tenés que saber el quién es quién. Y le ves la historia y el track record. Puede ser gente que la ve, y de hecho yo lo percibo. Claro, pero no sentís ahí, yo ahí lo que siento es que hay mucha gente que, y no voy a negar la inteligencia del presidente porque llegó a ser presidente de la nación, así que me saco el sombrero. Pero digo, de golpe Santilli se pinta de violeta, se pone un buzo y estamos diciendo que Santilli es el mejor candidato de la historia del mundo mundial. Si ven la historia de Santilli, de vuelta. Pasado mañana. Estoy dando el ejemplo extremo de Máximo Kirchner. Si Máximo Kirchner, pero para Máximo es cómodo para vos. Yo te quiero hablar de lo que tenés adentro. Cualquiera, por eso te estaba dando un ejemplo de adentro. Veo gente que realmente tenés que ir despacio. Yo es como que conformo los 300 espartanos. ¿Entendés? Los tipos que sabés que te das vuelta, no te van a clavar un puñal, que están por las convicciones, que son los menos. Hay muchos que no conozco y es un proceso de conocerlos. Hay veces que decís, este tipo, mira la fotito, está en una lista kirchnerista. Bueno, pará, por el tipo la ve. Tenés ese track record, pero después es, qué por ahí difícil. le empieza. Bueno, mientras proceda bien y mientras sea que ve la cuestión, y hay muchos que en algún momento en la historia de la libertad avanza, desde 2021 a esta parte, vas a ver tipo caer, en definitiva. El paradigma es Scioli, por ejemplo. El sumum del la vio. Bueno, suponete que la haya visto. Qué difícil.
Bueno, pero digamos, la cuestión es los resultados. A partir de acá, esto de la cuestión de la tabula rasa, a mí me interesa que me ayude a ser el motor del cambio de la Argentina. Entonces, si viene un tipo con tradición, tipo, ahora está entrando Alejandro Fargosi, Adrián Ravier de la Pampa, un tipo de la academia del liberalismo, que ya yo les cuento, lo conozco, es un tipo que es un monstruo en la batalla cultural y viene de esa tradición de años. Otro de Catamarca, no me acuerdo el apellido cómo era, también se llama Adrián, que entró por Catamarca, también un tipo que he charlado con él y viene de la tradición liberal. Entonces esos tipos tienen un plus. Por eso mi insistencia antes de, está bien leer el reglamento, por supuesto la Constitución, que es la base de todo, pero el tema de los principios, hacerse fuerte en los principios, es la diferencia que nos va a hacer en la Cámara. Porque mucha gente entra con la intuición de que cree que el Estado tiene que ayudar y por ahí de buena fe. Gente dice, mirá, tuve un microemprendimiento que terminó siendo una pyme, la vendí en no sé cuántos millones, tengo tiempo para la política, me meto en la política. Pero un tipo que sin preparación de la cosa filosófica y se hace un macanazo fenomenal. No hay que ver más, no hay más que ver escucharlos en el Congreso. El Estado debería estar, al final es esto que te digo, el paradigma de el Estado está en todo, controla la vida de la gente, cuando en realidad tendría que ser algo muy pequeño, de que laburemos neto 2 meses al año, neto me refiero. Y esto que no voy a hacer, no. hacer el corte ahora. No. Prometemos que no. Es un gran corte de 4 segundos. Claro. Te voy a hacer 2 vías de ese análisis. Ya sé. 2 vías de ese análisis. Uno es, hoy, digo, las sesiones ordinarias tenían que ser todo el año. Necesito parar 2 meses. La gente que paga impuestos y se levanta a las 4 de la mañana, que no está financiando y pagando las dietas, no se puede tomar vacaciones. ¿Tomamos 2 meses en verano? Nada. Una semanita en verano, una semanita en invierno, que es un montón. Listo, el resto a laburar, me parece a mí. Ahora, lo que estoy diciendo, el concepto de la sobredimensión del Congreso, es que tenemos comisiones que no deben de existir, actividades dentro del Estado que están trasladadas al Poder Legislativo que no tendrían que existir. Entonces, en 1900 se laburaba así, se laburaban 3 meses. De hecho, cuando empezaron a hablar de las dietas, que no cobraban dietas, cobraban gasto de representación. En 1904 se empezaron los del interior. Che, bueno, pero yo tengo un departamento acá. Flaco, vos tenés tu consultorio, vos tenés tu estudio jurídico, todos salimos de acá y nos vamos a laburar. Y no laburamos mucho. ¿Por qué? Y porque tenemos la Carta Magna, que es la Constitución. Después tenemos los códigos penal, el civil. Tenemos que legislar pequeñas cosas y ajustes, nada más. No es legislar y meterse en todo, como si ahora se paramenta. Bueno, pero un diputado puede tener una empresa, activamente puede estar al frente de una empresa, un diputado, ¿no? Creo que sí. Porque digo, ¿un diputado qué gana? ¿3 millones de pesos? ¿4 millones de pesos? 4 y pico, 4. Sí. Si vos vivís solo de tu sueldo como diputado, yo entiendo que mucha gente mucha gente del otro va a decir, es un montón de plata. No hay guita para vivir. Es un montón de guita para el argentino promedio, con lo cual tendríamos que hacerlo valer. Pero bueno, sí, yo puedo. Guita. Yo no tengo hijos, obviamente gano menos que lo que ganaba el sector privado, pero podés vivir. Sí, podés vivir. Okay. Podés vivir. Bueno. Sí, podés vivir muy bien y hay que pensar. Pues ¿sabes lo que a mí me pasa con está pagando el amanito de Lustó? Que dicho se pasó, creo que entró. ¿Por cuántos votos entró? ¿Por 125? Sí, entró. ¿Por 125 votos? ¿Por cuántos votos entró? Mirá que antes de la elección. Mirá que antes de la elección entraron al búnker, la cara de Martín Menem decía otra cosa, salieron aireados. No estaban. Yo tenía un análisis y estaban así. Está un récord. Tampoco. Está un récord las elecciones de provincia de Buenos Aires, que todo el mundo, qué mal, y qué sé yo. Yo digo, para hacer análisis político, de ver 2 porcentajes, y si perdió la Libertad Avanza, es fácil. El análisis político es otro. Yo, sinceramente, y lo he dicho, decía. Nos tiene mal acostumbrados Javier. En un año, cuando se decidió meterse en la política, fue diputado y, como te decía, no terminó el mandato porque fue presidente a los 2 años y pretendemos que en 2 años más el bastión peronista que es provincia de Buenos Aires hace 90 años lo limpiemos y lo sacamos del escenario político. 33% un partido liberal en provincia de Buenos Aires es una flor de elección. Está bien, bueno, y eso lo he dicho antes. Ustedes, está bien. Y convengamos que si no aparecía, como dice Euge siempre, tío Scott, a salvar. Pero porque. No sé si llegabas, ¿Pero por qué? Puesto que decís vos, ¿qué le faltó a la Libertad Avanza? Bancas, porque 2025 estaban estos tipos, que al principio hablamos en off más temprano con vos. Ya son ahora, ¿por qué? Dale, me gusta. Ahora ya son. Dale.
decía al principio, en 2024, que el PRO nos acompañó y demás, 2024, muy al principio, los del medio, que yo lo veo como un semáforo. Está Martín Menem acá, a la derecha de él estamos nosotros, es verde, amarillo y después rojo soviético. ¿Okay? El amarillo, no necesariamente por el PRO está más a la derecha. El amarillo es como que el semáforo amarillo que va y viene, no sé dónde están parados. Medio una consultora, ¿no? Habrán dicho... Complicado. Estoy generalizando, pero el concepto puede ser, che, no quiero ser yo el chivo expiatorio de detonarle el gobierno a este tipo que recién empieza. La va a chocar igual, este loco, la va a chocar. Después baja el riesgo país, baja la pobreza, mejoran todos los índices. Entonces, después, 20, 25 años electoral, se encuentran en medio de una polarización entre el kirchnerismo y el liberalismo. Digo, ¿y dónde me paro? ¿Qué le digo a mi audiencia, a mi elector, para tener plafón político? Y no se les ocurrió mejor cosa que votar con el kirchnerismo y destrozar todo. Eran sesiones, Ramón, de 30 horas de destrucción que no lo podíamos parar. Pero ahí la y si no era el chantaje, ¿no? Los amarillos eran, che, ahora que está haciendo una sesión especial el kirchnerismo para esto, esto y esto, ¿querés mi voto? Tengo que hablar con vos. Y listas, ¿viste? Ahí la pregunta es qué hubiera sido distinto o qué no se votó. Se votó en el Congreso cuando vos abriste un poco el mercado, las bandas las pusiste en abril, ¿no? En el medio no acumulaste reservas. Vos sabías que se te venía una elección en Argentina generalmente es presión cambiaria, es presión sobre el dólar, y sabés que tenés que estar robusto en las reservas del Banco Central para, de alguna manera, activar, en este caso, si toca el techo de la banda del dólar, ¿no? ¿Por qué entonces en todo ese medio no se hizo algo para llegar a las elecciones pudiendo sostenerlo de manera propia y no llamando justamente al tío Scott? Digo, ¿qué hizo el Congreso en el medio? Porque más allá de la volatilidad... El tío Scott parece Castillo hablando. No, pero lo que voy es que la volatilidad también viene de cosas que se hicieron en términos de política económica. No, pero pará. Por eso digo, no hubiera sido necesario nada de eso si no tuviéramos la destrucción del Congreso. Pues el inversor, ¿qué hace? El inversor dice, che, el gobierno nacional me está pasando indicadores muy buenos, que no quiere ser más el Congo, que respeta la propiedad privada. Che, a ver, estemos atentos a la Argentina, porque está lleno de oportunidades. Lo que pasa es que ha tenido políticos en las últimas décadas desastrosos. A ver, la justicia se tiene que repurificar, porque viene con un antecedente de décadas y décadas de ser adicto al Poder Ejecutivo. Ahora está marcando síntomas, pero bueno, eso tiene que pasar bastante tiempo. Y el Poder Legislativo, que tiene que validar muchas cosas del Poder Ejecutivo, son todos unos micos. Entonces vos como inversor decís, pará, voy a atesorar. Entonces, bueno, empieza a subir el riesgo país, sube las tasas de interés, las inversiones que había incluso de infraestructura privada se iban a embarcar. Y decís, bueno, esperemos un poco, atesoremos. Entonces, esa fue la efervescencia que se creó en 2025, no por Milei, ni... Entonces, la gente cuando dice... pone el foco en Milei o la cosa, lo partidiza, ¿no? Violetti, la libertad avanza, si crece, si no crece, es para la Argentina, o sea, por como lo veo yo, por una convicción que la tengo en el core, siento que esto es por la Argentina, que la fórmula es sacar el peso del Estado. El Estado, como decía Ronald Reagan, no es la solución a nuestros problemas, el Estado es el problema. Entonces, en el marco de la democracia, pidámosle las menos cosas posibles, porque las cosas que son decisiones políticas, que no pasan por el rigor del mercado, termina siendo un consumo de capital. Y el mercado es la gente. Muchas veces se dice el mercado, no hay que dejarle todas las cosas, no hay que dejarle todo al mercado. Eso lo escuchas en muchos políticos. ¿Por qué? Y porque lo dejás sin negocio, lo dejás fuera de la política. No, algo hay que controlar. Y el mercado es la gente, no es... no pensemos en la bolsa ni en Besen. El mercado es la gente. Entonces, cuando es una decisión política, siempre le va a estar pifiando porque es algo distinto a lo que quería la gente. Berti, gracias, A ustedes. Nos debías esta invitación. Sí, gracias. Un año, pero se logró. Listo, para el año que viene, noviembre, diciembre, hacemos lo mismo. Dale, encantados. Dale, y bueno, veremos qué pasa con el presupuesto. Vamos. Breve corte y ya seguimos, dale. Gracias por esperarnos. Bueno, hablábamos hace un ratito con Berti Venegas Lin, diputado del oficialismo por la ley de discapacidad. Planteaba una defensa política, esgrimiendo algunas cuestiones legales de por qué no se cumplía la ley y demás. Más allá de lo que está pasando en el Congreso, lo que haga o no haga el Poder Ejecutivo, lo que no hace en realidad,
En la semana escuché en BT China, contaban la historia del Instituto de Infancias y contaban toda una historia de algo bien concreto de, mira, esto es lo que está pasando durante un año, hay algunas cuestiones urgentes que no se resolvieron. Una me parece que es discapacidad, que no termino de entender el encono por ese asunto en particular, pero bueno, cala bastante profundo, más allá de lo que diga o no diga una urna. Cuando empezás a encontrar estas historias, te dan ganas de insultar un poquito para arriba para entender por qué o preguntarse por qué no lo resuelven. Martín Valdés es realizador audiovisual, es del Instituto Infancias, es una escuela de educación especial de la ciudad de Buenos Aires, tiene 38 años de trayectoria y está con nosotros. Martín, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Ramón? Bueno, antes de entrar en qué se incumple y qué se cumplió, si es que se cumplió algo, contanos un poquito el marco de la historia. Fundamentalmente hay que tener en cuenta una cosa con lo que respecta a prestaciones de discapacidad. La mayoría de las prestaciones son de gestión privada, ¿no? Sí. Porque en todos estos años que tenemos funcionando el país, nunca el Estado tuvo el alcance de abarcar toda la población de discapacidad para brindarle las prestaciones necesarias. Eso dicho por un lado. Sí. Pero después por otro, que es fundamental, que es de lo que se habla tal vez demasiado poco, es que en lo que es nuestra institución y lo que son la mayoría de las instituciones que trabajan con este tipo de población, hay ciertas diferencias que no funcionan, no aplican. ¿Qué quiero decir con esto? La ley 24.901, que es sancionada en el gobierno de Menem, estableció un sistema de prestaciones por discapacidad que cualquier persona que tenga cobertura, desde Incluir Salud, que es el programa para los pensionados, hasta el que tenga la prepaga más cara, tiene cobertura. Entonces, por ejemplo, en nuestro colegio, que es un colegio de educación especial, que ya tiene 38 años, empezamos con un solo alumno. Con la época que mi madre fundó el colegio, un solo alumno, durante un año funcionó de esa manera, tenía policía. Bueno, qué sé yo, en esa época todavía no existía la 24.901, pero hoy en día cualquier persona que tenga la cobertura de policía puede acceder al colegio sin necesidad de ningún tipo de copago ni nada, porque no funciona así. Entonces, yo tengo en mi institución gente de Incluir Salud y gente de la prepaga más cara que sea. Entonces, lo que es la desigualdad económica no rige para lo que es discapacidad. Y ahora viene la pregunta que se desprende de esto. ¿Quién paga entonces esto? 3 de cada 4 pesos de lo que son las prestaciones por discapacidad las paga las prepagas, las obras sociales y el PAMI, cajas privadas. Solamente ese peso restante va por Incluir Salud, que eso sí es plata del Estado. Entonces, no es algo que genere gasto. Es demasiado poco para que estemos renegando demasiado, para que se desorganice tanto lo que es una institución que trabaja con discapacidad, porque en este tiempo nos tuvimos que volver especialistas en trámites legislativos, especialistas en salir a la calle, especialistas ahora en judicialización. Y la verdad es muy injusto, porque ya nuestro trabajo nos exige demasiada atención. No es lo mismo una institución que trabaja con personas con discapacidad que el resto. De hecho, se ve en la cantidad de personal que vos tenés que tener atendiendo a los chicos, nosotros que somos un colegio de educación especial. Y algo que pasa es que no es solamente... Yo puedo hablarte de mi institución y estoy en contacto con varias instituciones locales de educación especial, las 37 escuelas, estoy hablando bastante con ellos y estamos todos bastante parecidos. ¿Cuántos chicos tienen ustedes? Nosotros actualmente tenemos un promedio de 300, arrancamos el año con 310, pero como toda escuela, ¿viste? Hay movimientos, hay mercado de pases, se puede decir, a lo largo del año, gente que se va a vivir a otro lado y bueno, cambia de colegio. Para entender, 300 chicos que hace cuánto que no, o sea, ¿cómo se fue deteriorando lo que les pagaban a la institución? Para que tenga, hoy estábamos haciendo una comparación en la administración, comparando con un colegio de Palermo, un colegio privado de Palermo. Que no es de las cuotas más caras, pero más o menos cobran más que nosotros, cosa que siempre el servicio de discapacidad iba por encima debido a todas estas cuestiones. Además que nosotros tenemos el servicio de comedor incorporado. Y a ver, en lo que es desfasaje, nosotros tuvimos un aumento del 99%
el año pasado más o menos fue un aumento del 99%, pero con ciertas particularidades. Para empezar, que nosotros le facturamos a las obras sociales y prepagas, cobramos a 60 días con suerte. Después eso puede ser 90, puede ser 120. Si las obras sociales ven que la factura no está dentro de los términos de presentación en la superintendencia, te dicen que está vencido el plazo, entonces no la puedes cobrar, tenés que ir a una mediación con la obra social para cobrar. Son un montón de particularidades que tienen que ver con lidiar con una obra social. Nuestra administración no habla con las familias, quiero decir, no pagan las familias lo que es arancel, sino las obras sociales. Si todos sabemos lo que es hablar con una obra social o con una prepaga para hacer un reclamo por un cobro, ¿no? Y las familias que hoy están a través de una prepaga, una obra social en tu instituto, si no tienen eso, ¿qué tienen? ¿Qué oferta tienen para justamente escolarizar niños? Mirá, nosotros no tenemos ninguna familia que no tenga una cobertura médica, como te digo. O sea, las personas pueden tener incluir salud. Si no tienen, muchos tienen por monotributo, sacan una obra social sindical, y si no, bueno, los que pueden tienen una prepaga. Pero nosotros, obviamente, hay ciertas cosas que quedan muy, muy por fuera de lo que son las posibilidades que dan nuestros ingresos. Como más o menos un número para que entiendan lo que es esa diferencia que estamos reclamando. Nosotros estamos pidiendo, según la ley y según lo que exigen nuestros números de todos los colegas, un aumento del 70%. Sí. ¿En qué se ve impactado eso? El servicio de comedor. Porque si yo te hablo de sueldo docentes o de sueldo no docentes, no van a entender, porque no es algo que manejen. Pero el comedor sabemos cuánto te sale a almorzar a ustedes. Sí. Nosotros tenemos para la jornada completa, que son 8 horas, tenemos que dar un almuerzo y 2 colaciones, desayuno y merienda. Por ese servicio completo de comedor, a nosotros, hasta el último momento, o sea, el aumento sin contar el aumento que dio Landis hace un par de semanas, nos reconocían 3.099 pesos para dar 3 comidas. Y esos 3.099 pesos, pensé que nosotros lo cobramos a 60 días. Claro. ¿Qué le da de comer con eso? Y nosotros tenemos que dar cuenta porque tenemos el servicio de comedor con nutricionista, tenemos que rendir cuentas a lo que son los controles de la Ciudad de Buenos Aires, porque somos un colegio, o sea, en definitiva somos un colegio que rendimos cuentas en la Ciudad de Buenos Aires y no estamos manejados, nuestros aranceles los administra el nomenclador, está basado en el nomenclador nacional de prestaciones, que eso sí lo fija la ANDIS. Con el directorio. El último aumento que nos dieron, que se anunció con bombos y platillos, un aumento del 35%, sí. Bueno, lo que es educación especial no es 35%, es 29%, a cobrar en 3 cuotas. En octubre fue un aumento del 12%, en noviembre hace un aumento del 8% y en diciembre un aumento del 7%. Eso, bueno, en total da un 29%, que lo vamos a estar cobrando recién, si yo tengo que presentar la factura de diciembre en enero en las obras sociales, lo cobraremos en marzo, abril. Entonces un aumento del 29% que lo vamos a cobrar en abril. Y así estamos. O sea, es realmente grave. Pero para vos ahora, ¿qué te lleva a cerrar? A ver, nosotros no estamos contemplando cerrar porque cualquier persona que está en el sector, ya sea por lo menos como yo quiero ver a los prestadores, o como yo me consigo como prestador y mucho más las familias, este es un sector que sabemos que bajar los brazos no es una opción. Estamos, mientras tanto, buscando alternativas de ingresos. Muchas familias se están organizando y hacemos eventos, venta de rifas, cosas que la verdad requieren mucho más trabajo, de hecho. Y además... Sí. Nobleza obliga, como te digo, nosotros rendimos cuentas a lo que es ciudad en términos de educación. Estamos hablando con autoridades del gobierno de la ciudad que nos están escuchando. Todavía no salió nada. La legislatura porteña está trabajando un proyecto para darnos... para dar una línea de políticas que permitan aliviar un poco a las instituciones, a los transportistas también, porque todos los prestadores
nos comprendemos con una parte de una red. Yo no puedo dar la escolaridad sin que el chico tenga las terapias, sin que las terapias que lo ayudan a tener un mejor desempeño en lo que es el colegio. Y tampoco puedo hacerlo sin los transportistas, que son la parte fundamental, que con eso empieza la prestación. El chico sabe que tiene garantizada la escolaridad en el momento que sube al transporte y el transportista lo trae a la puerta del colegio y después lo lleva a sus terapias y a su casa. Y te hago una última pregunta. Sí. Cuando ves en paralelo lo que está pasando con Andis, ¿lees del tema? Sí, obvio, que no solo que ahí aprovecho una cosa, que ya que traes el tema del Andis, no solo el tema del Andis, que claramente me preocupa. Yo soy prestador, no estoy interiorizado del tema de lo que claramente venta de remedios y ese que es por donde sería todo este tema, esta trama. Pero sí estoy involucrado porque está judicializada la ley de emergencia. Claro. Y sabemos que hay un amparo importante, colectivo, en el juzgado de Campana, que el gobierno nacional está poniendo todo su esfuerzo en obstruirlo, en obstaculizarlo. De hecho, asumió la defensa el procurador del Tesoro y recusó al juez. Uno de sus primeros actos fue recusar al juez por, qué sé yo, chicanas judiciales que lo único que hacen es dilatar más los tiempos. De hecho, una de las cosas que plantearon fue que la ley de emergencia no estaba suspendida, que estaban esperando que el Congreso dijera dónde salían las partidas presupuestarias y que encima el dictamen de minoría del presupuesto por parte de la oposición lo incorporaba en sus leyes, entonces no tendría que existir una judicialización porque ya estaba incorporado en las partidas presupuestarias de la oposición, de lo que es el dictamen de minoría. Y son cosas que la verdad entristecen. Porque estamos hablando de una emergencia. Y estamos hablando de una emergencia de cosas que no se recuperan. Si una institución cierra, no se recupera eso. Si un chico pierde sus terapias, es un tiempo valioso que se pierde. Y es muy doloroso porque están jugando con algo demasiado peligroso. Nos encantaría que tengamos otro tipo de predisposición con las autoridades nacionales. Porque no estamos pidiendo algo monstruoso. Estamos pidiendo que le fijen los valores a las prestaciones para que las prepagas y las obras sociales paguen lo que tienen que pagar. Martín, gracias. A vos, Ramón. Gracias por el tiempo. Bueno, Martín Valdés, Instituto de Infancias, una escuela que tiene 38 años de historia en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Euge, nosotros llegamos al final. Final del final. Fue el último programa del año. Claro, tenés razón. Nos veremos. ¿Cuándo? Sí. Hay que contar. Sí, pará. Volvemos en marzo. Ahí está. En marzo vuelve Neutral, obviamente va a estar punto de partida. Vamos a ampliar programación, además del programa de Vico y de Julio, además de las notas de Davidovsky, además de todo lo que estamos haciendo con Colombar y demás. La idea es ampliar programación para que sean mínimo 3 veces por semana, 2 programas por día. La idea es llegar a 6/8 programas. Así que nada, va a ser un verano para laburar. Hay que armar la programación, hay un montón de cosas por cerrar, pero el objetivo concreto ya está marcado, así que 2026 vamos a seguir al aire. Eso es una gran noticia. Maravilloso. Bueno, muy bien. Nosotros nos vamos a descansar entonces. ¿Ya estamos? Gracias Maga de Castro en la producción durante todo el año. Gracias Fío también. Y a este hermoso estudio el cual conseguimos por suerte de emergencia, porque los anteriores se han portado muy, muy mal. Así que aquí estamos. Siempre hay un solidario. Tengan cuidado en qué estudios trabajan. Y nos reencontramos el año que viene para seguir haciendo este hermoso programa. Chau.